Ok, como no se grabó muy bien la primera parte, la vuelvo a mencionar. Así que esta clase de acá, de funciones, va a tratar de estos cuatro puntos. Funciones dominio y rango, las funciones especiales, por decir la función, las más conocidas, ¿no? Como lineal, cuadrática, valor absoluto, función signo, función máximo entero. Las operaciones entre las funciones, por ejemplo, la suma, resta, multiplicación, división de funciones, y los puntos más importantes y fuertes de esta segunda semana, que sería de la composición de las funciones. ¿Ok? Entonces, veamos primero lo que sería las funciones reales. Entonces, para esta semana, como dije, vamos a ver funciones. Sobre todo vamos a enfocarnos, y de eso va a tratar probablemente el curso de cálculo 1 y cálculo 2 para ustedes, de las funciones reales de variable real. ¿Qué significa esto? Una función real, por ejemplo, nosotros sabemos que una función va de un conjunto a otro. Digamos, tengo este conjunto de acá y tengo este conjunto de acá. Digamos que tengo el conjunto A, le aplico una función y me da un valor en B. Por ejemplo, tomemos un X del conjunto A. Cuando yo le aplico la función, me va a devolver, digamos, un valor Y, el cual va a ser un número real. ¿Y por qué sé eso? Porque yo sé que es una función real. Es decir, los valores de la función que me resulten van a ser reales. Y además también me dice cómo es la variable. La variable es un número real, que en este caso es el conjunto A. Es decir, todas las funciones que vamos a tratar durante el curso de cálculo diferencial, o sea, cálculo 1, vendrían a ser funciones que tienen como variable, como conjunto, como elementos que van a entrar en la función, números reales. Y de la misma manera, los valores que nos resulten al aplicar la función a estos elementos reales nos va a dar un número real también. Sobre todo eso más importante, este concepto lo van a tocar más para cálculo 3 seguramente, donde van a haber funciones vectoriables de variable real, o funciones reales de variable vectorial, o funciones vectoriales de variable vectorial. ¿Ok? Entonces, la primera definición que habíamos visto para lo que es una función real. Una función real de variable real es una relación binaria. Es decir, toda función o posible función viene de a partir de una relación. O sea, toda función siempre va a ser relación. Aquí la pregunta que nos vamos a tratar en este momento es, ¿toda relación es función? Y la respuesta es que no. Para que una relación sea función tiene que cumplir justamente estas dos condiciones de acá que vamos a ver en un momento. Entonces, continúo leyendo. Una función real de variable real es una relación binaria f, vamos a llamar la relación f, que va a ser un subconjunto de el producto cartesiano de R con R, o también llamado R2, que cumple las siguientes condiciones. La primera, que para cada x que pertenezca a este conjunto que voy a llamar D sub f, y como estamos trabajando en los reales, ese conjunto sí o sí debe ser un subconjunto de R, ¿no? Deben ser elementos que pertenezcan a R. Entonces me dice que debe existir un y que pertenezca también a R, obviamente, porque es una función real, tal que x con y pertenezca a f. ¿Qué es lo que me está diciendo esta primera condición? Lo que me está diciendo es que debe existir elementos válidos de entrada a la función para que exista un elemento de salida, de tal manera que ese par que cumple esas cosas pertenezca a los valores de la función. Es decir, la primera es como la propia existencia. Y la segunda me dice, si yo tengo el par x con y que pertenece a f, a la relación f, y el par x con z que pertenece a f, entonces y debe ser igual a z. Es decir, un x no puede tener distintos segundas componentes. O sea, en este caso y y z, ¿no? Deben ser sí o sí las mismas. Podemos verlo esto un poquito de manera gráfica también. Por ejemplo, voy a mover esto un momento. Digamos, gráfico. Y tengo un x. Lo que me dice es que si yo tengo un punto acá, para un y, ese debe ser el único. No puede existir otro punto más que pertenezca a la gráfica, a la relación,
donde estos dos puntos sean distintos. O sea, un X no puede tener a dos valores de salida distintos. Sí o sí tiene que ser como máximo uno. Esto es lo que me dice la propiedad de acá, que vendría a ser la unicidad. ¿Ok? Entonces esta cuestión de función, lo denotamos de la siguiente manera. Se denota por f, que es la función, que va a estar definida en un conjunto. En este caso lo estamos llamando a ese conjunto en el que está definida la función d sub f, que obviamente es un subconjunto de R, porque estamos trabajando en funciones de variable real, que me da, cuando yo le aplico la función, me da un valor dentro de, en este caso, el conjunto R. ¿Por qué? Porque es una función real. Esto es lo que me indica la primera parte. ¿Y qué es lo que indica lo de abajo? Que de mi conjunto de acá saco un elemento X, que cuando le aplico la función, vendría a ser entonces f aplicado a X, ¿no? Que lo cual me va a dar un elemento Y, el cual pertenece a este conjunto de aquí. Listo. Entonces hasta el momento tendríamos eso. Y este conjunto en el cual estamos definiendo la función, este conjunto de sub f, es al que justamente vamos a llamar el dominio de la función. El lugar en el que va a estar definida nuestra función. ¿Qué valores puede agarrar nuestra función para aplicarla? Por ejemplo, digamos yo tengo acá el conjunto de sub f, la función f, y un conjunto, no sé, m. Por ejemplo, yo defino mi dominio como los números reales positivos. Entonces, todos los números que agarré de acá van a ser reales positivos. Que les aplico la función y me van a dar su valor acá, ¿no? Fx', fx2', tal. El siguiente punto, R, este conjunto de acá en específico, que vendrían a ser el lugar a donde llegan cuando yo aplico la función a estos elementos de aquí, ¿no? De nuestro conjunto definido. A ese conjunto, que podríamos decir el conjunto de llegada, lo vamos a llamar el codominio. Él es dominio, él es codominio, ¿no? Y este y, que va a ser f de x, se le va a llamar la imagen de x bajo la función f. Es decir, cuando le aplico a x la función f. Nada más. Listo. Entonces estamos notando que una función requerimos de su dominio. Y aparte, como habíamos visto en relaciones, vamos a requerir también una regla que cumpla. Por ejemplo, en relaciones habíamos visto, digamos, una relación R va a ser elementos de X que pertenezcan X, los pares, X, Y que pertenezcan a R, tal que acá X e Y cumplan una regla. Por ejemplo, X cuadrado Y más 1 es igual a 0, digamos, ¿no? Que cumplen algo. Entonces, para nosotros definir bien una función, requerimos de dos cosas. Del dominio de la misma, que obviamente debe ser un subconjunto de los reales, o incluso pueden ser los mismos reales, y también la regla de correspondencia que tenga esta función, ¿no? Por ejemplo, ejemplo 1, la función f con dominio en los reales, el primer conjunto que me muestren en esta notación siempre va a ser el dominio, excepto por algunos casos que voy a mostrar más adelante, con f de x igual a x. Esta función está bien definida, sí. ¿Por qué? Porque me están dando el dominio. El codominio yo ya sé que siempre va a ser los reales, o puede ser otro conjunto al cual sí o sí tengan que llegar estos valores, digamos, los x que pertenezcan al dominio cuando les aplique la función. Aquí deben estar, ¿no? Me están dando el dominio de la función y también me están dando la regla de correspondencia. En este caso me dicen, si yo a f le meto el valor de 1, me devuelve el mismo 1. Si le meto el valor de 2, me devuelve el mismo 2. 3, 3, 4, 4. Más adelante vamos a ver, de hecho, cómo se llama este tipo de funciones. ¿Ok? Ese sería un ejemplo de cómo una función está bien definida. No me dan el dominio, no está completamente definida. O no me dan la regla de correspondencia, no está definida la función, ni sé a cuál se refieren. El siguiente punto importante sobre el dominio y el rango.
Vamos a especificar lo que hablamos hace un momento sobre esos conjuntos en los que cuales están definidas las funciones que me dan. Por ejemplo, para una función real f, donde el dominio, es decir, mi conjunto de partida, es de sub f, y mi codominio es r, ¿no? Tenemos que el dominio de sub f es el conjunto de todos los valores de entrada para los que la función está bien definida. Es decir, vuelvo a repetir, son aquellos valores que admite la función. Y esto matemáticamente, como lo escribimos, dominio de sub f va a ser igual a aquellos elementos x que pertenezcan a r. Obviamente todos los elementos que vamos a coger son de los reales, ¿no? Tal que exista un único y que pertenezca a r, donde el par x, y pertenezca a f. ¿Esto de dónde viene? Justamente de la propia definición de lo que es una función. Lo que habíamos visto acá. Que para un x solamente puede existir un único y o un único segunda componente, ¿no? Si acá tengo x, y x, z que pertenecen a f, entonces sí o sí, para que pertenezcan a f, que es una función, ese y debe ser igual a z porque debe ser un único y. Un x no puede tener dos puntos distintos, dos segundas componentes distintos, dos ordenadas distintas, ¿no? Listo. Eso es lo que me dice la notación de dominio. Y ahora sobre rango. El rango R sub f, que estamos denotando así, es el conjunto de todos los valores de salida. Es decir, cuando yo aplico un elemento del dominio a la función, me va a devolver un valor. Y ese valor que me devuelve va a ser elemento del rango. Pero el rango en todo su conjunto va a ser todos los valores que provengan cuando yo aplique la función a los elementos del dominio. Esto lo escribimos. R sub f va a ser igual a los y que pertenezcan a r, tal que existe un x que pertenezca al dominio de f, con y que sea igual a f de x subconjunto de r. ¿Qué quiere decir esto? Y esto de acá va a ser elemento del rango solamente si existe un x que pertenezca al dominio que cumpla que y sea igual a f aplicado con el elemento x. Es decir, si existe algún x que cuando le aplique la función me dé y, entonces ese y pertenece al rango, ¿no? Justo lo que habíamos comentado hace un momento. Listo. Observación, tomar en cuenta que no siempre el codominio es igual al rango. Es decir, por ejemplo, para esto de acá, este conjunto de acá que es R, casi nunca va a ser hecho igual al codominio en los ejercicios que vamos a ver usualmente. Y es que el codominio y el rango no son estrictamente iguales. El codominio, podemos verlo así de la siguiente manera. Esta observación de aquí, voy a hacerlo un poco más chiquito un momento. Digamos que esta es mi función, bueno, mi conjunto de partida, mi dominio, D. Y este es mi codominio. Aplico valores de la función, digamos, meto un x, le aplico la función y me devuelve un f sub x. Ese f sub x sí va a estar dentro de mi codominio, pero cuando yo le aplique todos los valores del dominio, no va a ser todo este conjunto de acá necesariamente, va a ser otro subconjunto del codominio. El codominio solo me dice a dónde están llegando, a qué conjunto van a llegar, más no me dice qué conjunto es específicamente. El rango usualmente va a ser subconjunto de ese codominio o conjunto de llegada. O a veces incluso puede llegar a ser el mismo codominio. Y el segundo punto de la observación me dice: geométricamente, una relación será función si toda recta vertical corta su gráfica a lo más en un punto. Vamos a ver esto con una pequeña animación justamente. Por ejemplo, acá tengo el plano cartesiano y acá tengo una relación, la cual estoy llamando f. Es esta cosita de color azul. Entonces lo que acabo de leer,
lo vuelvo a releer. Geométricamente, una relación será función si toda recta vertical corta su gráfica a lo más en un punto. Es decir, si yo dibujo por acá, por todos lados, rectas verticales, 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 o sea, paralelas a este eje de acá, y cortan a la gráfica en solamente un punto, entonces podemos ver geométricamente o visualmente que esa relación que hemos graficado de función. Para no dibujar un montón de rectas paralelas al eje de las ordenadas, lo que voy a hacer es mostrar una sola recta, la cual va a barrer a todo el eje X. Y vamos a ver qué es lo que hace con la relación. Podemos ver acá la recta amarilla que solamente está tocando en un punto a la relación. Como toca siempre en un solo punto, entonces podemos determinar visualmente que esta gráfica de acá, la relación f, es una función. Ahora, lo mismo no siempre va a suceder. Por ejemplo, digamos que yo tengo la relación, en este caso R, que es una circunferencia. Una relación clásica que habíamos visto también en el tema de relaciones. Aplicaremos lo mismo. Pasaré una recta paralela al eje de las ordenadas. Y si nos damos cuenta, solamente en este pequeño frame, está tocando la recta amarilla a un punto arriba y a un punto abajo de mi relación circunferencia. Que sucede de hecho un montón de veces. Acá, 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 acá. En todos lados llega a suceder prácticamente la relación. Solamente con encontrar un lugar, un X, al cual le corresponda dos Y, dos valores de salida, ya puedo determinar directamente, visualmente, que esta gráfica, no pertenece a la de una función. Listo. Ahora, vamos a ver cómo se calcula el dominio de una función. ¿Cómo calculo yo el dominio de una función? El dominio de una función usualmente se calcula a partir de las indeterminaciones. Yo lo que hago es buscar dónde está definida mi función. Por ejemplo, una función, digamos, f de x igual a 1 sobre x. Yo sé que le puedo meter varios valores de x, pero específicamente hay uno que no le puedo meter cuando el denominador se hace 0. Por ejemplo, yo sé que puedo meterle todos los valores de x excepto todos los valores de los reales, excepto el valor de 0. ¿Por qué? Porque 1 sobre 0 está indeterminado. O también, por ejemplo, sé que una función f de x igual a raíz de x, lo adentro, como es un índice par, índice 2 en este caso, yo sé que lo adentro debe ser a lo más 0, pero debe ser siempre mayor o igual que 0, como mínimo 0. Entonces es a partir de allí como yo calculo el dominio de una función. Busco las indeterminaciones o casos que no deben suceder para restringir los valores y ver en cuáles sí está definida mi función. Aquí vamos a ver algunos ejemplos clásicos. Por ejemplo, en los polinomios, si yo tengo un polinomio de cualquier grado, por ejemplo aquí tengo un polinomio de grado n, menor o igual a n quiero decir, entonces el dominio siempre va a estar dado por los reales. Aquí no hay ninguna indeterminación, no hay ningún valor que yo no pueda aplicar a mi función. Es por eso que directamente yo puedo decir mi dominio de esta función f es igual a los reales. Otro ejemplo para la función raíz cuadrada. Digamos que yo tengo f igual y acá un polinomio g de x. Entonces los valores del dominio van a ser aquellos que obviamente sean reales y que hagan que mi polinomio de adentro sea mayor o igual que 0 siempre. ¿Por qué? Porque allí va a estar definida la función. Digamos que yo tengo raíz de menos 1, eso no existe. Ese es un número imaginario, un número complejo. Y nosotros, como habíamos dicho al inicio, estamos trabajando con funciones reales, de variable real, ¿no? Entonces, en este caso, mi dominio va a ser aquellos valores de x que hagan que el polinomio que está dentro de la raíz de índice 2, en este caso, pues sea mayor o igual que 0. Esto también funciona, de hecho, para aquellas que son de índice, en general, de índice par, con k que pertenezca a los naturales, ¿no? Por ejemplo, raíz cuarta de algo, raíz sexta, raíz octava, siempre tiene que hacerlo de adentro mayor o igual que 0. Si fuera raíz cúbica, quinta, séptima,
Ahí sí no hay restricción, no hay problema. Listo. Y para función racional, habíamos visto que lo de abajo, en este caso tenemos f definida como polinomio arriba, polinomio abajo, un polinomio como numerador y otro como denominador. Sabemos que lo de abajo nunca puede ser cero. Es por eso que el dominio va a estar dado por aquellos valores de x, que obviamente son reales, que hagan que la función, que el polinomio de abajo, quiero decir, el polinomio q de x, sea distinto de cero. De esa manera va a estar el dominio de la función. Veamos un ejemplo. Me dicen, calcular el dominio de las siguientes funciones. Acá me dan la función x cuadrado menos 3x más 2. Sabemos que esto es un polinomio de grado 2. Entonces, como habíamos visto anteriormente aquí, los polinomios dominio directamente los reales. Podemos colocar entonces de una dominio R. Otro ejemplo, f de x igual a raíz de x menos 5. En este caso tenemos una función raíz cuadrada. Lo que está dentro tiene que ser como mayor o igual que 0. Entonces, busco aquellos x que hagan cumplir eso, que sean reales y que x menos 5 sea mayor o igual que 0. Esto lo podemos desarrollar como x mayor o igual que 5. Lo podemos ver en nuestro aquí en la recta numérica. Colocamos el 5, son aquellos valores mayores o iguales que 5, es decir, toda esta zona de 5 más infinito, y lo colocamos como dominio de la función, simplemente, ¿no? Y el último caso, para la función 1 sobre x más 2. Para la función 1 sobre x más 2, lo mismo. Habíamos visto que el polinomio de abajo debe ser distinto de 0. X más 2 debe ser sí o sí distinto de 0. Por eso lo colocamos aquí. Van a ser aquellos valores de x que cumplan que eso sea distinto de 0. X más 2 distinto de 0 es lo mismo que x distinto de menos 2. Y los x que cumplen eso son todos los reales excepto justamente ese valor de menos 2. Por eso el dominio de f está dado de esa manera. Entonces es importante notar, estamos viendo que el dominio no siempre es los reales, ¿no? Acá sí da los reales, pero acá podemos ver que es de 5 más infinito. O en el de abajo podemos ver que es los reales excepto un valorcito, que es menos 2, ¿no? Y el rango, bueno, ya lo habíamos visto anteriormente, que es casi siempre es subconjunto del codominio. Ahora, me imagino que deben recordar por sus clases, ya sea en el colegio, en la pre, que hay problemas en los que le piden el dominio de las funciones, pero se los dan así curiosamente. Les dicen f es una función definida en R. Y digamos f de x tiene que ser igual a 1 sobre x. Nosotros acá ya sabemos que x no puede ser 0, sin embargo, es como si me estuvieran dando el dominio, que es los reales. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Restringir la función para que tenga un dominio correcto. Y justamente aquí va a entrar este concepto de función restringida. Vemos entonces lo primero. Definición 3. Función restringida. Dado una función f definida en A hacia R y C un subconjunto de A, es decir, de mi dominio, estoy tomando un conjunto más chiquito. La función restringida f restringido C, que es como una rayita al costado, y se le pone el conjunto al cual estoy restringiendo el dominio, será de la siguiente manera. F restringida C, en este caso dominio C, estamos cambiando el dominio A por el C, que es donde estamos restringiendo. El codominio queda exactamente igual, eso no importa. Y la regla de correspondencia se mantiene, si se dan cuenta. Solo que, ¿de dónde estoy sacando valores ahora? Ya no es de A, ahora es de C. Es por eso que coloco acá un costado para todo x que pertenezca al conjunto C. Porque de ahí ahora estoy tomando valores, ya no del dominio principal, que era de el conjunto A. Una restricción se obtiene al limitar una función ya definida a un subconjunto de su dominio original. Justo lo que habíamos visto. En este caso, teníamos el dominio A, ¿no? Tenemos el dominio de acá, que era A, y el cual estamos restringiendo a un subconjunto C de A, ¿no?
estamos restringiendo los valores que puede tomar la función a un subconjunto del dominio original. Por ejemplo, sea la función f definida en R con codominio en R, f de x igual a x cuadrado. En este caso voy a restringir la función. Lo voy a restringir a c del intervalo de menos 2 a 1, que es totalmente válido. Entonces la función restringida por c, que es este intervalo de acá, va a estar dada de la siguiente manera. F restringida de menos 2 a 1 va a ser mi nuevo dominio de menos 2 a 1, ya no mi dominio R de acá, donde el codominio sigue exactamente igual, podemos verlo. Y la regla de correspondencia, como vimos, se mantiene. Pero ¿qué es lo único que cambia? ¿Qué valores toma x? En este caso, está tomando los valores de menos 2 a 1. Y ahora lo que les había mencionado antes, cuando es necesario restringir o redefinir la función, sea f de R, me está diciendo que el dominio de los reales, con codominio de los reales, tal que f de x es igual a 1 sobre x menos 2. Yo sé que lo de acá abajo, este polinomio de acá, no puede ser igual a 2, porque de lo contrario, esta expresión estaría indeterminada. Sin embargo, el dominio contiene el 2, no lo está restringiendo. Entonces, se debe restringir el dominio a R excepto el valor de 2, para que f esté bien definida. Así que haremos eso. F lo restringimos a los reales excepto el valor de 2, con nuestro nuevo dominio, que sería R excepto los valores de 2. Codominio sigue exactamente igual. Y la regla de correspondencia sigue exactamente igual. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿De dónde estoy sacando los x? En este caso, los x de los que estoy sacando es del conjunto R excepto el valor de 2. Así evito la indeterminación.